Por favor, dale clic al botón de suscribir y al icono de notificación. Nos ayudaría mucho. Hola a todos, este es Rodrigo de Emprende y hoy estoy bastante feliz porque al fin, después de mucho tiempo, logramos obtener un momento libre para la persona que vamos a entrevistar ahorita. Su nombre es Carlos Micheli, es originario de Argentina y él fue, creo que, la primera persona que obtuvo la residencia digital de Estonia en Argentina, lo cual le consiguió bastante fama en su momento. Ha trabajado en varios emprendimientos muy interesantes como Exosphere en Chile. Ha creado la Escuela de los Nuevos Aliados, que fue una comunidad donde se enseñaba emprendimiento a varias personas de Latinoamérica, en la cual yo fui parte de. Y ahora es el fundador de una nueva startup llamada Mesa, registrada en Estonia, y el fundador de la experiencia de Estonia, que busca agarrar varios emprendedores o gente interesada en emprendimiento digital o trabajar todo en línea, llevarlos a Estonia y prácticamente darles una guía de cómo son las cosas allá, cómo funciona la modalidad de trabajar en Estonia, los beneficios que tiene de tener una empresa registrada en Estonia y ser un ciudadano digital de Estonia y prácticamente vivir otro montón de experiencias increíblemente maravillosas en ese país tan hermoso. Entonces, sin más introducción, bienvenido Carlos. Muchas gracias, Rodrigo. Un placer, como siempre, charlar con vos. Buenísimos. Entonces, para la gente que no sabe de ti, ¿puedes darnos un poquito, una introducción corta sobre quién eres, cómo empezaste todo esto, qué te llamó emprendimiento? Sí, cada vez que cuento esto se hace más largo, ¿no? Entonces tratar de que no sea demasiado, no aburrir demasiado. Básicamente, yo hace ya 10 años empecé por inclinación hacia Internet y en esa época salía Twitter y los blogs y todo, empecé como a conocer gente por todo el mundo desde Buenos Aires, como trabajaba en una empresa tradicional en Buenos Aires, y a partir de esas personas que fui conociendo, me fui como empapando, rodeando de nuevas ideas, nuevas maneras de ver, maneras de emprender que yo no sabía que existían, maneras de viajar que yo no sabía que existían. Y, digamos, de vuelta, muchos emprendimientos en el medio, muchos viajes, me tocó vivir en varios lugares, viví en Australia, viví en China, viví en Chile, viví en Colombia, viví en Estonia ahora. Así que han sido años de muchos viajes y muchos emprendimientos y muchos aprendizajes, por supuesto. La verdad que creo que eso es lo más interesante de esta. Hoy mirando atrás, no sé si me interesa, si recuerdo o pienso demasiado en algún emprendimiento en particular o en algún destino en particular, sino que agradezco los resultados del proceso, ¿no? Los resultados del camino y tal vez la persona que uno puede ser a través de esas experiencias. Así que, y bueno, el presente lo dijiste vos, ¿no? El presente estoy con esto de Story Experience, que son estos viajes que organizamos. Tal vez la mayor diferencia desde el principio de Story Experience hasta ahora es que antes hacíamos viajes medio abiertos al público, cualquier persona podía anotarse en ciertas fechas predeterminadas, venían a Tallinn, la capital de Estonia, y lo llevábamos a una especie de tour de empresas, etcétera, ya predeterminado. Ahora ya no hacemos así, lo que hacemos ahora es todo a medida según los que nos contactan, ¿no? Nos contactan gobiernos, nos contactan bancos, empresas, y dicen, bueno, vamos a llevar un equipo, queremos aprender de transformación digital, otros quieren aprender de ciberseguridad, cosas en las que Estonia es líder realmente mundial, y armamos a medida según la disponibilidad de tiempo que tienen ellos, la cantidad de personas que vienen, etcétera. Y por otro lado, esta startup que se llama Mesa, que en realidad es una evolución constante. Si uno iba a la página, francamente ya no es eso. Hemos pivoteado muchísimo en este modo medio, no digo secreto, sino en esta etapa así de tan creativa tal vez, o tan evolutiva que es cuando uno empieza un emprendimiento. Lo empezamos hace un año con mi socio, que también se llama Carlos, también argentino. Y bueno, esto es algo que está evolucionando, pero siempre arraigado en la idea de en la oportunidad que vemos nosotros que hay mucho valor desperdiciado, o al menos que se podría aprovechar mejor en las redes de las personas, especialmente en este mundo de redes digitales donde tus redes no son solamente con quienes te ves a tomar un café en tu ciudad o con quienes trabajas en la oficina, sino tal vez gente que conociste y ya vive en otra ciudad, gente que visitó y la conociste cuando estaban visitando tu ciudad y ahora vive en otro lado, gente que conociste en un viaje, y aparte la gente que uno conoce simplemente online, ¿no? Es muy común conocer gente solamente online. Entonces ahí estamos hablando ya de redes, en muchos casos, de miles de personas. Y en esas miles de contactos hay oportunidades. Entonces Mesa está intentando, desde diferentes nichos que estamos encarando, encontrar una buena oportunidad para aprovechar eso a través de la tecnología. Buenísimo.
Y uno de los temas más populares que siempre se habla Como contigo, argentino tomo mate, ¿no? Bueno, claramente tengo mate argentino, así que bueno. Perdón, te escucho. lo que te iba a decir, uno de los temas casi que obligatorios que salen contigo siempre es lo de Estonia en sí, especialmente, bueno, este podcast lo estamos armando para traer conocimientos al español, porque como tú estás bastante familiarizado en esto también, ¿verdad? Hay muchas lecciones, recursos, etcétera, eh, que prácticamente en inglés han estado disponibles desde hace años, pero jamás han sido traducidas al español, jamás han sido llevadas a un público de habla hispana. Entonces, una de las cosas que tenemos que hablar contigo es obviamente lo de Estonia, por qué ser un ciudadano digital, ¿verdad? Y prácticamente las ventajas que hay, porque creo que si uno jamás ha estado metido en este emprendimiento digital y jamás ha ido a otros países, es difícil conceptualizar la diferencia abismal en la productividad, se pudiera decir, o la eficiencia en cómo se pueden hacer cosas, ¿verdad? O sea, hay, por lo menos en mi país, hay medidas, digamos que si tú tienes un negocio registrado aquí en El Salvador y quieres hacer cosas simples, pueden tomar hasta 3 meses hacerlas, y esas mismas cosas tomarían 5 minutos en Estados Unidos, 5 minutos en Estonia, ¿verdad? Entonces, ¿quieres darnos un poco más de ejemplo Sí, y instruirnos un poco más sobre lo que es eso y los beneficios? seguro. Seguro, Rodrigo. Creo que tocas el punto clave, que es la gente a veces piensa que algo como Estonia, o los países que hacen mejor las cosas, ¿no? Piensan que es un tema de tecnología, es un tema de, no, las que tienen tal tecnología y por eso les va mejor. Y no es un tema de tecnología, es un tema de cultura. Es un tema de la adopción y la actitud que tienen hacia las tecnologías y cómo esa actitud y esa cultura les permite explorar e implementar cosas que los hacen vivir mejor, ¿no? Entonces, una vez escuché un concepto que me parece muy interesante, que es algo así como fatiga país o fatiga nación, que es la idea de cada vez que, en ese día a día que uno tiene en la ciudad en la que vive, ¿no? Cuando uno tiene que hacer una fila en el banco, cuando tiene que aplicar para un trámite en internet, cuando uno tiene que sacar algún documento, cada vez que algo no funciona, cada vez que algo es lento, cada vez que algo es burocrático, todos esos momentos de frustración se acumulan en la vida de un ciudadano en un país, a lo largo del tiempo, al punto que lo cansan a uno, uno está cansado de vivir todo el día teniendo pequeñas frustraciones, ¿no? Por eso uno tal vez, tengo que ir al banco, no quiero ir al banco, tengo que ir a firmar esto, no quiero ir a firmar esto. Entonces, hay un impacto muy real en la calidad de vida de las personas cuando las cosas no andan bien. No es solamente una molestia, no es solamente perder un poquito de tiempo, es en realidad algo que se acumula y se vuelve estresante. Estonia es, por lejos, pero por décadas de diferencia, el país más digital del mundo. No hay ningún país que se le acerque, francamente, que podemos decir, bueno, casi están como Estonia. Todavía no lo hay, no creo que lo vaya a ver en el corto plazo, en el mediano plazo tampoco, porque hay lo que ahora vemos de Estonia como el líder de gobierno digital y de servicios digitales para los ciudadanos, parece que es algo novedoso, pero en realidad tiene ya 3 décadas de decisiones y evolución, ¿no? Todo post-Unión Soviética, después de que la Unión Soviética, ahí es cuando Estonia empieza a tomar las decisiones que nos llevan hasta ahora hoy. Entonces, Estonia, si uno quiere pensar, bueno, ¿qué significa vivir en Estonia en lo que es esto de gobierno digital? Todos los trámites son online, todos, excepto matrimonio, divorcio y compra de bienes raíces, que se los considera como trámites de muy alto riesgo, como para hacerlo solamente online. Todo el resto se pueden hacer en Internet. Y está comprobado que por año al ciudadano promedio estonio estos sistemas le ahorran alrededor de 5 días de trabajo, ¿no? Que otras naciones se pasan haciendo filas y llevando documentos y cosas así. Entonces, hay un elemento muy claro en lo que es la frustración y hay un impacto también muy claro económico. O sea, la gente puede trabajar más, puede trabajar mejor. Es realmente, creo yo que es el ejemplo a seguir, más como inspiración que como algo para copiar. Es muy difícil copiar esto. O sea, hay muchos elementos que lo hacen. Un ejemplo que me gusta contar, por ejemplo, cuando se habla de Silicon Valley, ¿no? Que Silicon Valley claramente en el siglo XX, por el impacto de las grandes empresas tecnológicas y tal vez de los medios, ¿no? Que nos han hecho enterarnos de Steve Jobs y Bill Gates y Mark Zuckerberg, de películas, y como que todo ese mundo se volvió muy, muy glamoroso. Y uno ha visto en el mundo entero
iniciativas que quieren emular a Silicon Valley. Tenés el Silicon Prairie en no sé qué, o tenés Chilecon Valley, o tenés todos estos términos que quieren copiar, ¿no? De alguna manera lo que tiene Silicon Valley. Y me acuerdo de un profesor que me contó una vez, de un argentino que enseñaba en Estados Unidos, en San Francisco, que dice que si vos querés entender el origen de Silicon Valley, tenés que volver a la fiebre del oro a principios de 1800. O sea, hay muchos factores que hacen que algo llegue a ser tan especial. En Estonia es parecido. En Estonia, no sé si no hay que volver tanto, creo, pero sí hay que volver un poco a entender que las condiciones que tenía Estonia y el coraje que tuvo Estonia cuando quedó la Unión Soviética para tomar ciertas decisiones son casi irreplicables, porque digamos, el tamaño del país que hace que se pueda mover rápido, pues son 1,000,000 y pico de personas. El hecho de poder tener ese momento que los países en general no pueden tener, que es una especie de un momento de pausa, donde un país puede frenar, porque en este caso cayó la Unión Soviética, ellos por lo tanto tenían que decidir qué iban a hacer ahora. Y ese momento de pausa es casi, no tiene precedentes en general, porque cuando hay un nuevo presidente, por ejemplo, en la mayoría de los gobiernos del mundo, ese nuevo poder siempre está negociando con el pasado mientras quiere construir el futuro. Siempre es una constante política, ¿no? De sabés que no todos te votaron y entonces cómo haces para que los siguientes te sí puedan votar y sabés que hay gente que no le gusta lo que vos estés ahí. Entonces siempre hay mucho que negociar. Y cuando vos tenés la oportunidad de arrancar de cero, podés explorar opciones que otros países no pueden. Entonces Estonia realmente tuvo ese privilegio. Así que no sé si respondo un poco a la pregunta, pero básicamente creo que Estonia es un caso real de lo que se puede ser si se hacen las cosas diferentes, a nivel gobierno, a nivel ciudad especialmente, no tanto a nivel país. A nivel país es muy... Estonia se parece más a una ciudad latinoamericana que a un país latinoamericano, ¿no? En cuanto a la población y espacio geográfico. Pero, como digo, no es para copiar, pero sí creo que para inspirar y para tratar de ver qué es lo que hay que hacer en cada lugar en particular, ¿no? Por lo tanto, con suerte vivir mejor en esa ciudad. Y te cuento una anécdota de color medio deprimente en realidad como hermanos latinoamericanos, que hace 1 año y medio, me parece, el Banco Interamericano de Desarrollo hizo un estudio por toda América Latina sobre el trámite, lo que es todos los trámites que hacemos los latinos, ¿no? O sea, la experiencia de hacer un trámite, qué piensan los latinos sobre hacer trámites y cómo se siente, si vamos al lado digital o si la gente sigue prefiriendo que sea en papel y ir a la oficina. Y había un dato muy, muy interesante, que es que en América Latina en promedio, ¿no? Varía según el país, pero en promedio, al latino promedio, mientras más fácil, rápido, transparente, efectivo es el proceso de hacer algo online, ya sea entrar al banco o firmar un documento o lo que sea, pero de manera digital, mientras mejor es el proceso, el latino más desconfía. Porque piensa que es más fácil que le roben, que es más fácil que le copien, lo que sea. A un estonio eso no le entra en la cabeza. A un estonio eso es algo que realmente no tiene sentido, no lo puede entender. Entonces es cultural, pero bueno, son un buen ejemplo. Sí, eso es muy cierto. Yo he descubierto altamente que la gente especialmente en Latinoamérica, tiene un pavor a lo que son cosas en línea todavía. Tengo amigos más jóvenes que yo que no compran en Amazon porque tienen miedo que el hacker les va a robar la tarjeta de crédito o débito. Lo cual cada vez que encuentro a alguien igual o más joven que yo que tiene ese miedo, me hace un cortocircuito en la cabeza, como que sos de mi generación, ¿cómo rayos seguís creyendo esa estupidez? Pero, claro. Para dar una idea, parte de lo que estamos hablando, por si no ha quedado claro, es que Estonia tiene este programa llamado el Residente Digital, donde uno puede aplicar, se prácticamente paga 105 euros, si recuerdo bien, llena un formulario, uno tiene que ir a una embajada de Estonia para una vez le den su documento, porque le toman las huellas digitales a uno, no puede ir otra persona, o sea, tiene que ser uno mismo, ¿verdad? Y uno tiene la ciudadanía digital. No significa que uno pueda ir a vivir a Estonia, ahí en Europa legalmente, ¿verdad? Sin embargo, sí significa que con eso uno tiene acceso a toditos los beneficios de Estonia. Y a toda la infraestructura de emprendimiento de Europa, por así decirlo, todos los métodos. Entonces, solo para poner un contexto, en mi país, si uno quiere abrir una empresa y uno
es primerizo, ¿verdad? No tiene muchos contactos, no sabe cómo dar las vueltas correctas. Si uno quiere registrar una empresa en mi país, tiene que pagar $5,000 y el proceso va a tomar unos 3 meses, 3, 4 meses. O sea, es increíblemente caro y lento. Y yo registré Frameflick Studio en Estados Unidos a través de Atlas Stripe. Ujú. Entonces, el proceso de ahí es pagar $500 y el proceso toma 2 semanas solamente, lo cual es abismalmente muchísimo más rápido que El Salvador, ¿verdad? Para mí es una gran alegría este, que las cosas se den tan rápido, ¿verdad? Y ellos te dan la cuenta de banco con Silicon Valley Bank, te dan el registro, el Tax ID, todas estas cosas, ¿verdad? Incluso te dan asesoría legal y asesoría de impuestos, porque obviamente uno como alguien de fuera de Estados Unidos no conoce el sistema contable de Estados Unidos. Pero aún así son 2 semanas y son $500. Luego voy a Europa y me encuentro que para abrir un negocio en casi que todos los países, ahí uno solo tiene que pagar como 100 euros y el proceso toma de 5 a 7 días hábiles dependiendo del país. O sea, es mucho más rápido que Estados Unidos, mucho más barato que Estados Unidos. Literalmente cualquier persona puede abrir un negocio ahí. Y luego tenemos el caso de Estonia, que igual creo que son 100 euros para abrir la empresa, pero el proceso de abrir la empresa toma como unos 5 o 10 minutos y ya tienes todo Creo que el registrado. récord, sí, creo que el récord es de 8 o 7 minutos, porque también uno tampoco hay por qué correr, ¿no? Uno puede tomarse unos minutos más y tranquilamente tomar un té mientras está viendo la empresa, pero básicamente es inmediato, ¿no? Es inmediato. Sí, Y, entonces sí. eso es una gran una diferencia abismal Pero, entre Estonia, y no no solo solo Rodrigo, Estonia y otros países, sino que Estonia y Estados Unidos, o sea, donde por lo cual supuesto, por significa supuesto. que aún Silicon Valley está más ralentizado que Estonia. Vos sabés que tuvimos en mayo del año pasado, mayo del 2019, tuvimos visitándonos a unos 25 estudiantes de posgrado de la Universidad de USC. Por eso tengo esta gorra, de hecho me acabo de dar cuenta que USC me la regalaron ellos. Es una gorra, es una universidad de University of Southern California, es una universidad muy prestigiosa en Estados Unidos, está en el top 50, top 30, así. Y ellos venían de California, ellos de ahí van a trabajar, venían a trabajar a las empresas de Silicon Valley, o sea, ellos piensan que están en la vanguardia de todo. Y me acuerdo de estar en una charla con un advisor del gobierno digital de Estonia, que lo primero que les dijo a ellos fue, sepan que Estados Unidos está al menos 20 años atrás de Estonia, ¿no? Y para ellos fue como un baño de humildad escuchar que no son los primeros en este tipo de cosas. Estados Unidos, porque el problema que tiene Estados Unidos, y es un problema exponencial, digamos, mientras más grande el país, más difícil es hacerlo a nivel país. Esto es una de las cosas, de hecho, que yo no estoy de acuerdo con algunos divulgadores estonios, que creo que su profesión es divulgar y obviamente hablar bien de las cosas, cuando ellos dicen, no, el tamaño no importa. Por supuesto que el tamaño importa. El tamaño importa porque si uno va, para hacer las cosas con las filosofías y los principios que hace que Estonia funcione tan bien, todo tiene que estar conectado. No podés hacer algo top-down, digamos, que una sola autoridad decide y se centraliza todo. Tiene que ser, es como armar una red de líneas telefónicas. No puede haber una sola línea que dice, digamos, que tiene cada línea y centraliza todo. Y eso es lo que hay que hacer, eso que a veces se hace cuando se empieza de arriba. Tenés que empezar de abajo, tenés que hacer que todas las líneas desde el principio se empiecen a conectar y cada vez que sumas a una se conecta con todas las demás. Entonces, a una ciudad, a un país muy grande, eso le cuesta muchísimo. Le cuesta muchísimo. Y grande no me refiero a 330 millones como Estados Unidos. Grande ya es Argentina con 40 millones. Es muy difícil. O sea, en cambio, por ejemplo, ¿cuáles son los países que están más cerca de seguir los pasos de Estonia? Son países como Islandia o Finlandia, que tienen poblaciones de 300.000 a 8 millones. Que no es, también a Finlandia todavía le está costando y le va a faltar. Pero es cierto lo que decís, y quiero agregar otro comentario, esto que decís de la ventaja de abrir una empresa. Estonia, a mí, lo que a mí la parte que yo disfruto de tener una empresa en Estonia es lo fácil que es manejarla. Es desde cualquier lado, todo funciona, todo es eficiente y rápido y hay sistemas para todo y la verdad que esa es la mayor comodidad, me parece. Es sentirse bien que uno no tiene importa dónde esté, ellos están pensando siempre digitalmente, entonces, porque piensan digitalmente, todo lo hacen bien digitalmente. A diferencia de él que piensa que lo digital es como
algo para complementar, ¿no? Esa creo que es tal vez la visión fundamental diferente entre Estonia y el resto del mundo, o la mayoría del mundo, que es, hacemos este papel y además tenemos que hacer esto en digital. Estonia empezó al revés. Estonia, cuando, de vuelta, todo esto de la Unión Soviética, cuando quieren empezar a armarse como país, no tenían plata para ser un país tradicional. Porque la burocracia es cara. Si uno quiere poner oficinas y papeles y empleados, eso es carísimo. Cuando vos no tenés plata, no puedes hacerlo así. Entonces Estonia dijo, bueno, hagamos todo digital que es más barato. O sea, la invención es madre, ¿cómo es? La invención surge de la necesidad, o algo así, la famosa frase. Fue más un tema de necesidad que un tema de valentía o de innovación pura. Entonces, ellos piensan digitalmente siempre y por lo tanto hacen las cosas bien. Y eso es lo que hace que se sienta tan cómodo manejar tu empresa cuando están en Estonia. Y una libertad que siento yo que Europa en general tiene con respecto a Estados Unidos es la libertad de el manejo de dinero, las opciones que ellos tienen, digamos, de este lado, bueno, los latinoamericanos solo tenemos acceso a Payoneer. Revolut está apenas tratando de entrar a Estados Unidos y les está costando un huevo porque Estados Unidos con respecto a dinero, sí es bien burocrático, porque claro, lo que son las organizaciones de impuestos quieren asegurarse que te tienen bien controlado cada pinche dólar, ¿verdad? Entonces, los impuestos de Estados Unidos no es algo con lo cual se pueda jugar libremente, ¿verdad? Pero digamos, si te vas a Europa y tienes todas estas opciones como TransferWise, como Curve, como Revolut, hay varias opciones que permiten, bueno, el banco digital Holby, que es parte de los beneficios que uno tiene al ser parte de Estonia, de un ciudadano electrónico de Estonia, ¿verdad? Hay varias cosas que le permiten a uno manejarlo todo en línea, ¿verdad? De una manera muchísimo más fácil y la transferencia de dinero y todo. Yo sentí que había una libertad muy distinta en Europa con respecto a manejar dinero y prácticamente obtener acceso a muchas otras oportunidades que no existía en Estados Unidos. Y eso que ya por sí Estados Unidos te da bastante acceso a muchísimas cosas que Latinoamérica no te da, ¿verdad? Sí. Volviendo un poquito a lo de cansancio país, esto es algo que quiero comentarte como experiencia propia, ¿verdad? Yo siento que después de haber vivido mi tiempo en Europa y haber estado expuesto a todas estas cosas, regresar a Latinoamérica fue un shock. Bueno, yo tengo amigos que cuando han ido a otros países, ellos hablan de tener el shock cultural, ¿verdad? De sentir la diferencia. Fue al revés. El mío fue al revés, ajá, el mío fue bien inverso. Y algo que siento yo que después de haber estado expuestos a esas cosas, a esas facilidades, mi paciencia para lidiar con estupideces innecesarias, le llamo yo, decayó a niveles que yo no pensaba que eran humanamente posibles. O sea, me estresa tanto lidiar con estupideces innecesarias ahora. Y es por eso mismo, porque estoy ya tan acostumbrado a poder lidiar con las cosas increíblemente fáciles, todo en línea, todo rápido, ¿verdad? Que a la hora cuando tengo que volver a enfrentar lo que es la burocracia local, me saca el logro, me encabrona como no tienes idea. Sí. Y aparte creo que, no sé si te pasa, a mí por supuesto que me pasa también cuando voy a Argentina, me pasa estos momentos de frustración y a mí lo que me parece que lo que más me molesta no es tanto el momento en sí, sino es una clara demostración de la falta de ganas que tienen de cambiar las cosas. O sea, no les interesa, entonces eso es lo que creo que molesta. Sí, y no solo es por parte de no es solo por parte de las instituciones, es por parte de la gente también. O sea, conozco muchos que cabal no lo notan, es inconsciente, pero a cierto punto defienden la burocracia. Porque, por lo que tú mencionaste, ¿verdad? Que entre más fácil, más directo sea un proceso en línea, el latino tiende a desconfiar porque está tan acostumbrado a que las cosas sean horrendas que yo lo que he notado es que lo que sienten es que, uy, si esto es demasiado bueno para ser cierto, ¿verdad? O sienten que en la burocracia hay un sentido de seguridad, por así decirlo, donde sienten que por lo menos se les está cuidando más
si no se puede mover uno tan rápido, Sí, lo cual es totalmente falso, ¿verdad? O sea, bueno, creo que sí. toda Latinoamérica tiene muchos casos donde a pesar de la burocracia, los políticos se han ganado, se han robado millones Es, de dólares. ese es para mí también el otro problema que creo que es un... a mí lo que me molesta es un poco la ingenuidad con la que se acepta el discurso a veces de los gobiernos o de las empresas, o quien sea, que supuestamente va a cambiar. Por ejemplo, hace unas semanas me contaban que la ASEA, que es una asociación de emprendedores argentina, que representan muchos emprendedores en el país, estaban como armando algún tipo de grupo o comité o papel o lo que sea para tratar de decir, como tenemos problemas económicos como país, vamos a digitalizarnos y transformarnos, tenemos que seguir los pasos de un país como Estonia, ¿no? Era como la propuesta y la iniciativa que entre ellos pensaban. Y me comentaron, porque bueno, en Argentina en general, cuando se habla de Estonia, los que me conocen me preguntan. Y yo les dije, olvídense que nunca va a pasar. ¿Eh? Y no es que yo esté siendo pesimista, estoy siendo pesimista con esta idea de... Yo, por ejemplo, soy muy cercano y hablo todas las semanas con un argentino que es el único caso de implementación de la tecnología de Estonia en un gobierno latinoamericano, que es en la provincia de Neuquén, en Argentina. Y este señor, con el apoyo del gobierno local, han logrado hacer grandes cosas. Y la vida gubernamental en Neuquén es mucho mejor desde el 2013, si no me equivoco, aunque este señor vino a Estonia en el 2007. Y eso, la manera que lo hizo es la manera que hay que hacerlo, que es de a poco, de abajo, sumando todos los actores. Este ego que hay, estas ganas de tener como llevarse la cucarda, como dice un señor, ¿no? Llevarse el premio, la medalla, de decir nosotros somos los que nos vamos a juntar y vamos a hacer que el país entero cambie. Primero no funciona por esto que te decía de que no es como estos procesos crecen. Estos procesos crecen de abajo, no de arriba. No crecen por decisiones gubernamentales top-down. Y además, es una ignorancia absoluta con la realidad del país. En Argentina, si vos de un día al otro dijeses, vamos a eliminar la burocracia, dejás sin trabajo un cuarto del país. O sea, no es que es tan solamente... Y también esta es la ingenuidad del estonio. Por eso al estonio irónicamente le cuesta mucho ayudar a otros países a convertirse, porque el estonio no lo puede entender un poco. Ellos tuvieron una situación tan peculiar, tan única, que para ellos piensan, pero ¿cómo? Digital, más barato, es mejor, ¿no? Sí, es mejor cuando llegás al resultado final. El proceso que tenés que atravesar para un país con un Estado grande es durísimo. Económicamente, en el nivel de empleo que afectás, o sea, es brutal. No sé si un país se puede levantar de un golpe así. Entonces, hay mucha resistencia que en parte tiene sentido. Si mi trabajo depende de la famosa frase, no esperes que alguien cambie si tu salario depende de no cambiar. Digamos, si el trabajo de tanta gente o los que son proveedores de servicios al gobierno que perderían esos negocios con esas tecnologías, ahí tenés resistencia. Entonces me parece que hay que, estas personas esta ingenuidad, no sé si ayuda tanto, porque lo que hace es más que nada despertar esta resistencia entre todos porque les estás diciendo vamos a cambiar todo un día al otro y mañana todo tiene que ser diferente porque esto no puede ser. Eso es ego hablando. No entienden que en realidad lo que hay que hacer es que sea una negociación gradual y constante con el status quo. No podés venir y querer tirarlo al diablo porque ahí lastimás a mucha gente. Estonia tuvo esa negociación de una manera o procesó eso durante mucho tiempo. Así que a mí me molesta un poco la ingenuidad porque creo que lo que hace esa ingenuidad, por más que supuestamente viene arraigada en buenas intenciones, termina creo que generando el efecto contrario. Termina generando iniciativas que nunca tendrán que despegar, porque siempre te golpeas con lo que estás queriendo afectar de alguna manera, ¿no? Para poder crecer. Sí, o sea, bueno, creo que un ejemplo bastante extremista, para ponerlo así, es que, quieras o no, si tomas el ejemplo de Rusia, ¿verdad? Los primeros comunistas tenían varias intenciones buenas, o sea, con respecto a lo que ellos querían implementar Claro. dentro de Rusia, y luego vino Stalin y prácticamente reunió a todos estos comunistas con intenciones buenas, los mató y todos De sabemos a cómo terminó la poquito, historia, ¿verdad? O sea, entonces, muchas pueden ser las intenciones buenas que alguien puede tener, pero por veces el querer por querer ayudar terminas haciendo un daño muchísimo peor, ¿verdad? Si no lo sí, haces bien y pensado. como digo,
Sí, creo que hay mucho. Esto es algo que vos seguro también has visto, Rodrigo, en el mundo emprendedor, me parece especialmente, que es un mundo, el mundo emprendedor como lo conocemos hoy, es un mundo muy nuevo, es un mundo que tiene, no sé, 10 años, 15 años, no mucho más. Este mundo así donde emprender es glamoroso, donde hay películas y documentales y son medio como estrellas. Y hay un cierto prestigio que viene con emprender, me parece, o mejor dicho, hay un prestigio que la gente cree que viene con emprender, eh, que creo que hace que mucha gente bajo el manto de, bajo la misión de cambiar el mundo o de hacer cosas buenas, ¿no? En realidad están más que nada alimentando su ego y queriendo ser estrellas. Y creo que no están pensando en cómo efectivamente cambiar. Así que suena raro porque parecía que quiero que estoy como que estoy en contra de que quiera hacer algo bueno. No estoy en contra de que quiera hacer algo bueno, pero sí lo cuestiono si es que de verdad viene del lado del cambio o viene del lado del del orgullo de ser el que lo hizo. Sí, sabes, un ejemplo bien claro que tengo bien metido en mi cabeza sobre esta diferencia de lo que tú hablas es ver a los emprendedores tecnológicos versus ver a los que son llamados lifestyle entrepreneurs o los emprendedores de estilo de vida, ¿verdad? Y Sí, digamos, ves los emprendedores. Fui a este evento en Londres que se llamaba Expert Empires. Aprendí cosas buenas, pero por un lado salí asqueado de ahí de tanto ego. Porque todo, o sea, la idea de Expert Empires era prácticamente un evento donde gente quería posicionarse todos como expertos para vender sus cursos y lo que sea, ¿verdad? Entonces, ¿te imaginas el ego que hay, la cantidad de egos que hay ahí? yo no voy Y, más a esos eventos porque no lo soporto. pero antes había ido a este otro evento en Alemania llamado Online Marketing Rockstars, que a pesar de que estaba bien orientado a online marketing, se enfocaba mucho en startups tecnológicas y el ambiente era totalmente distinto. Claro, Y algo que descubrí poco después de eso, ¿verdad? Es que, digamos, ves a alguien que está en una startup tecnológica, incluso en Silicon Valley, tú lo has de haber visto varias veces, ¿verdad? De tipos que tienen empresas que están haciendo cientos de millones o incluso billones de dólares, y luego vas a ver cómo están viviendo ellos y prácticamente es un cuarto con un colchón. O sea, tienen su laptop en su sí, mochila, su ropa y un cuarto en un colchón. O sea, y a pesar de que tienen millones, pero prácticamente están agarrando todo el mismo dinero y lo están claro. volviendo a meter a la empresa y ellos están prácticamente manteniendo con un estilo de vida bastante pobre. Y por otro lado ves a los emprendedores de estilo de vida, ¿verdad? Y todos posando en el Ferrari, muchos de ellos han alquilado un Ferrari por un día para la sesión de Claro. fotos, la ropa de lujo, los viajes, cosas así, ¿verdad? Terrible, Entonces, terrible. y sí, algunos de ellos han hecho como 10 millones de dólares y sí, 10 millones de dólares es mucho dinero y lo que quieras, ¿verdad? Pero cuando comparas el emprendedor de tech startup, que es el nerd que literalmente está viviendo increíblemente pobre a pesar de tener millones de dólares en el banco, en Sí, comparación al lifestyle entrepreneur que por no meter el dinero en el mismo negocio, ¿verdad? Por tratar de vivir el estilo de vida y posarse claro. así para vender la idea, Lo, ¿verdad? lo- lo Es inter- la lo diferencia interesante, del impacto. sí, seguro, seguro. Lo interesante es ver, me gustaría ver cuántos de estos lifestyle, eh, primero cuántos de ellos viven, yo me acuerdo, yo vi mucho me acuerdo mucho como el nacimiento de esta movida de coaching, el movimiento del coaching es como se ha vuelto muy popular. Y el problema de cuando algo se vuelve tan popular es que no sabes distinguir fácilmente quién es bueno y quién es malo. Y el coaching es imposible saber por lo que uno ve online si la persona que está diciendo que es un coach o que es un gran coach lo es de verdad o no. No hay forma de saberlo a menos que vengas por algún contacto de confianza o lo conozcas en persona, lo que sea. Entonces, creo que hay muchos de estos lifestyle entrepreneurs que, como decís vos, que su negocio termina siendo venderles a otros que hagan lo que están haciendo ellos. Entonces termina siendo es casi un negocio piramidal. Y, pero tal vez lo dicen bajo el manto de queremos cambiar el mundo y todo eso. Sí, Así que sí, sí, digamos, el problema es que cuando algo se vuelve popular, como el mundo emprendedor, se llena de todo, no viene solamente gente positiva, viene gente positiva, gente negativa, gente que quiere el atajo, gente que quiere que, digamos, tal vez lo que le atrae es más
de vuelta la apariencia que el camino. Hoy por hoy, digamos, trato de cuestionarme mucho si lo que hago como emprendedor, cada vez que hacer algo trato de pensar, a ver, esto es para hacer que otros piensen algo de mí o es porque realmente lo tengo que hacer. Yo, por ejemplo, hace mucho no vas a verme casi por nada, posteando nada en redes sociales, francamente, porque entiendo cuando tienes algo que vender, eso lo entiendo, pero digo, eso está perfecto, ¿no? Pero me parece que hay mucho emprendedor que se pasa dando consejos en Twitter y explicando cómo todos tienen que vivir y me parece que en realidad creo que es un ejercicio más de vanidad que un ejercicio de bueno para el emprendimiento o bueno para esa persona. Sí, sabes, yo tenía ese modo hace años, pero en Eso ese también, ¿eh? entonces, Yo lo digo habiendo, ah, habiendo pasado y mirando atrás y diciendo creo que no es lo que tenía que hacer, y sí, cambiando, por supuesto. sin embargo, yo lo hacía porque mi mente es muy lógica, logística, se enfoca bastante en cosas prácticas. Claro. Entonces, mucha de la razón por la cual yo nunca emprendí por muchos años o nunca intenté nada es porque no veía la logística, por así decirlo, cómo poderlo Mm, hacer. Una vez descubrí la semana laboral de 4 horas de Tim Ferriss y empecé a hacer mi investigación en línea y ver los casos de empresas que habían hecho lo que él hablaba ahí. Entonces, para mí fue como que aquí está la logística, puedo hacerlo, ¿verdad? Y en mi cabeza claro. yo pensaba que muchas de las personas no emprendían por la falta de logística, porque no conocían la logística. Entonces yo Claro. empezaba a dar todos mis conocimientos tratando de resolver esas preguntas. Eventualmente me di cuenta que al final la gente no emprende porque muchos no quieren emprender, otros, o sea, simplemente tienen miedo, ¿verdad? Son más cuestiones emocionales. Yo nunca funcioné mucho Totalmente. por ese modo, ¿verdad? Pero cuando paré fue porque había, bueno, y como latinoamericanos, ¿verdad? Uno puede ver varios emprendedores especialmente en países de primer mundo, que se emocionan y empiezan a decir hay que quemar los botes, renunciar al trabajo y empezar a poner tu empresa y cosas así. Y yo decía bastante que o sea, ese carajo está en un primer mundo, o sea, el carajo es de Claro. Suecia, ¿verdad? O sea, si él no hace nada, si le Claro. falla la idea, Yo en no le general va a pienso, pasar nada malo, ¿verdad? claro, yo cuando escucho eso, lo primero que pienso es, me pregunto si esta persona tiene hijos. Es lo primero que pregunto. Porque creo que conozco, yo no tengo hijos, pero conozco mucha gente, gente de mi edad, más joven también, que tiene hijos, y ellos, los valores de esa persona cambiaron. Para esa persona lo más importante no es hacer lo que yo quiero. Lo más importante es proveer y cuidar. Y entonces, de vuelta, creo que hay todo como todo debe ser, me parece, asumo que esto debe pasar con todo, pero bueno, yo lo viví más con el mundo del emprendimiento, que es, sí, uno puede hablar del mensaje emprendedor, el mensaje emprendedor está arraigado en buenas ideas, pero esas buenas ideas suelen ser principios, suelen ser filosofía, digamos, ¿no? De por qué emprender o cómo emprender, etc. Y los principios, el problema con los principios es que son ambiguos, no son leyes, ¿no? Entonces yo puedo decir, digamos, no sé, y en general tienen un principio contrario que también es válido. No, uno puede decir, bueno, uno tiene que vivir a su manera y hacer lo que uno cree. Sí, pero si vivís 100% así, sos un arrogante que nunca va a aprender nada, y se lo va a poner contra la pared porque nunca escuchaste a nadie más. Ahora, si escuchaste todo el tiempo a los demás, claramente nunca vas a vivir. Es un baile que uno tiene que tener internamente de un montón de paradojas, ¿no? Entonces, cuando alguien es tan absolutista con su mensaje, tan simplista, probablemente no es una buena persona para escuchar, porque creo que la sabiduría está en los matices, no en la... Es muy fácil decir, es muy fácil decir, viví, no, digamos, hacer lo que te guste y no escuches a nadie. Ese consejo lo puede decir mi hermano de 15 años. O sea, no cuesta nada de experiencia entender que eso, sí, algo de cierto hay en eso. Eso te lo dicen las películas de Disney cuando sos chico. O sea, hay que trascender esos mensajes, ¿no? Sí, buenísimo. Y bueno, lo que me hizo parar en ese entonces de seguir creando contenido con respecto a emprendimiento y todo, es que a pesar de mis advertencias, a pesar de que yo dije, hey, yo no renuncié a mi trabajo hasta 1 año y medio después de que mi negocio estaba dando lo suficiente como para reemplazar mi salario. Y aún así, en ese punto, o sea, esperé hasta el momento donde llegué a ese tope, donde no podía ganar más
en mi negocio a menos que le dedicara más tiempo y no podía dedicarle más tiempo porque tenía mi trabajo y de pronto cosas en el trabajo cambiaron, mi jefe nos llamó, nos dijo que iban a cambiar varias cosas, que prácticamente íbamos a tener todavía menos tiempo, hasta en ese momento tomé la decisión, pero ya en ese momento ya mis ganancias de mi empleo ya eran iguales a las de mi salario, entonces prácticamente podía hacer el salto porque ya era, literalmente era una idea aprobada, una idea que estaba funcionando, venía ya más de un año funcionando y ya había llegado al punto absoluto donde no podía avanzar más en mi negocio si no dejaba el trabajo. Y de vuelta, y todavía el trabajo cambió, yo todavía estaba en dudas porque mi trabajo era bastante sencillo, no me tomaba mucho tiempo y me daba mucho chance para aprender, tenía una velocidad de internet que no tenía en mi casa, había beneficios también. Entonces, pero hasta que no llegué a ese punto de quiebre no lo dejé. Y yo hacía saber esto y le decía a la gente, hey, no renuncien, no saquen, o sea, ustedes son latinoamericanos, ustedes son del Salvador, son de tercer mundo, o sea, no, si ustedes renuncian y su idea de negocio no da, o sea, las consecuencias de esto son realmente malas, ¿verdad? Y aún así hubo gente que se emocionó demasiado y pegó el salto y ahí comprendí yo que tal vez estaba haciendo más daño comunicando estas ideas Claro. que No, quedarme es callado. que... Y ahí paré, Sí, y no, y hasta ahorita, o sea, casi que 4 años después de estar aprendiendo de muchos emprendedores a nivel internacional, de muchos profesionales del top de la industria, tanto en la mía como en otras, o sea, hasta ahorita siento que, ok, ya soy capaz de poder tal vez comunicar de una manera más segura para que la gente no vaya a hacer estupideces claro, emocionados por mi mensaje. porque creo, Rodrigo, que, y a mí me pasó lo mismo, yo creo que viene con estas, digamos, uno empieza, somos animales sociales, ¿no? Entonces vemos qué hacen otros y pensamos que tenemos que hacer lo mismo. Si uno entonces, y es un problema eso, porque uno está en realidad emulando el resultado en lugar de emular el proceso. Yo puedo decir, bueno, miro a, qué sé yo, Gary Vaynerchuk o Seth Godin, o todos estos tipos que son como los padrinos del mundo de los tweets y blogs y todo eso. Y los vemos escribiendo y diciendo qué hay que hacer y qué no hacer, y decimos, yo tengo que hacer eso. Y en realidad no, porque ellos primero tuvieron ciertos éxitos que después ellos empezaron a enseñar y a contar eh, cómo hacer las cosas. Entonces, por un lado, creo que es normal, me incluyo, empezar queriendo emularlos desde el punto de vista del predicar y de explicar cómo hacer las cosas. Pero creo que si uno aprende y uno se va internalizando las lecciones, creo que uno debería entender que por ahí no viene el éxito, no viene por los mensajes que das, el éxito viene por el trabajo, no sé, el emprendimiento que tenés, el negocio que generás, los clientes que ayudás, etcétera, y después vos podés, Taleb, ¿no? Tiene esta famosa, Nicolás Nassim Taleb, el autor de Antifrágil, dice que si quieres ser el filósofo rey, primero ser rey, después ser filósofo. Empieza siendo filósofo. Entonces, porque esa es el camino al éxito el que te da las credenciales para después para hablar del éxito, no es hablar del éxito sin haberlo hecho. Entonces, me parece que eso por un lado. Por el otro, también la razón por la que es delicado este tema de emprender es porque de vuelta, yo no estoy diciendo que no hay que motivar a la gente a que emprenda, o que no hay que enseñar cómo hacerlo, que no, eso claramente no estoy diciendo eso, porque yo creo muchísimo en eso. Estoy en esta charla con vos porque me encanta hablar de estas cosas y con suerte tal vez inspirar a alguien. Pero creo que uno tiene que tal vez tener, uno tiene que tener la capacidad tal vez de mirar adentro y decir, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y a lo que voy con esto es, me parece que evaluar las acciones, y esto no es solo con emprender, esto me parece que va para cualquier cosa en la vida, pero yo estoy cada vez más filósofo cuando hablo de negocio, Rodrigo, te adelanto. Igual, Pero igual. digo, sí, es que creo que, y el otro día no sé quién escuchaba que decía esto, que es, la gente a medida que va avanzando cada vez se vuelve más filósofo porque te das cuenta que la vida no está en cuál es el plan de negocio, la vida está en otra cosa, entonces cómo emprenderme si vivir mejor, o por qué emprendo si quiero vivir bien, o sea, esas son las preguntas que necesitas hacer. No tanto cómo el negocio va a ser más rentable, eso sí lo empecé, hay momentos para hacerlo, pero las preguntas grandes son otras. Y creo que cuando uno, lo que me parece que hay que tener cuidado con el mundo del emprendedor, por el glamour que tiene, por el empuje mediático que tiene hoy,
porque a mí no me preocupa, si alguien me dice, yo quiero ser surfer, surfear, no tengo muchas razones para dudar de por qué quiere surfear. Le gusta surfear, seguramente lo disfruta mucho. No es que el mundo nos está diciendo, tenés que surfear, no, lo eligió casi por su cuenta. En cambio, cuando hay un movimiento que mucha gente hace y que viene impulsado por alguna agenda, el problema es mirar el resultado, ¿no? O la acción, y decir, bueno, emprender es bueno porque hay gente que emprende y le va bien, o gente que emprende y es feliz. Pero en realidad es un tema de vos emprendés porque entendiste que hay un problema que te motiva mucho y te sentís lleno cuando trabajás sobre ese problema y te da esta sensación de flujo y tenés un socio con el que tenés buena relación y realmente lo disfrutás y aparte ves que te puede resolver económicamente tus necesidades. Buenísimas razones. Hacelo entonces. Pero creo que hay todo un movimiento impulsado por este mundo del lenguaje inspiracional, de emprender, qué sé yo, que en realidad es, quiero emprender porque quiero ser alguien, por ejemplo. Porque quiero tener respeto, porque quiero tener prestigio, porque quiero... Y para mí son todas razones que se son todas las razones por las que no tendrías que saberlo. Entonces, no es que uno tiene que emprender o no estoy en contra o a favor de nada. Estoy simplemente, lo único que estoy a favor es yo decía lo mismo con la universidad. A mí, yo tuve una época que cuando era más joven y era más rebelde y menos inteligente, decía, no, la universidad no sirve. Y ahora le digo, no. Igual. No sé si sirve o no sirve, depende por qué querés ir. Si vos me decís, quiero ir porque me dicen mis papás que vaya, te voy a decir, no sé si iría por esa razón. Me decís, quiero ir porque lo que quiero aprender y me fijé que está acá y me atrae mucho y todo, pero por favor, pero vaya señor, o sea, es lo que claramente tenés que hacer. Así que ahí es donde creo que hay que tener cuidado con toda esta explosión emprendedora. Sí, yo les digo a la gente ahora, como que, mira, si eres alguien que no puede aprender por su cuenta, que no puede hacer las cosas por su cuenta y necesita a alguien encima que te esté presionando para hacer las cosas, entonces anda a la universidad. Pero obviamente las otras, que si querés ser abogado, médico, arquitecto, si no vas a la universidad estás cagado, ¿verdad? Pero si es tecnología, creatividad o negocios, y llámese de negocios de poner tú tu negocio, no ser un ejecutivo No, ni en... hablar. Si quieres ser un No. ejecutivo en una empresa grande, entonces sí, ve a la universidad, pero si no, y tienes la habilidad de aprender, porque eso es lo que le digo a la gente, o sea, salirse a la universidad es fácil, conozco un montón de gente que lo ha hecho, o sea, lo jodido es cómo agarras el tiempo, o sea, si tú llevas 6 horas a la universidad cada día, ¿cómo vas a agarrar esas 6 horas por tu cuenta y ponerte a aprender por tu cuenta, ¿verdad? O sea, y si no puedes hacer Claro. eso, entonces sigue en la universidad. Y aparte creo que tuviste razón con lo que dijiste porque la universidad te da esta cierta estructura. Yo creo que cuando salís de esa estructura, la persona promedio no sabe ni qué tiene que aprender. O sea, si vos, ¿qué es importante? ¿Qué no es importante? La universidad... Un ejemplo rapidito así, ¿Sí? que hace años cuando yo todavía yo me salí, soy dropout, ¿verdad? Pero en Yo ese también. entonces yo pensaba realmente que para convertirte realmente bueno en algo tenías que echarte esos 5 años, 4 años de universidad para salir decente en algo. Y ahora que me emprendo, y yo siempre tuve la chispa de poder aprender por mi cuenta y nunca he parado, o sea, literalmente dedico 2 horas de mi día a aprender, a leer, a ver cursos y todo, ¿verdad? Todos los días sin parar. Sí, este, ahora entiendo que si uno está en camino correcto y está aprendiendo las cosas correctas, en un año uno puede volverse realmente bueno en algo, muchísimo más todavía que una persona que ha ido 5 años a la universidad. Es que lo interesante creo que también no se habla de lo suficiente de esto. A mí me parece que otro problema enorme del mensaje que... Hoy entiendo que se cuestiona la universidad, pero me parece que habría que hacer más énfasis en... Primero hay que hacer más énfasis, como vos hiciste bien, en separemos, desarmemos un poco el debate. La universidad es muy amplio. Hay cosas que está bien ir a la universidad todavía, hay cosas que no es tan buena idea. Y hay cosas, y acá es donde creo que no se habla lo suficiente, que no solo no te enseñan, sino creo que te dañan. Yo creo que te preparan mal. O sea, para mí, el que vaya a estudia en la universidad, digamos, esto de una carrera de cómo emprender, yo creo que te confunde más de cómo emprender que lo que te ayuda después. Y yo conozco, he oído, no importa el nombre, pero una persona muy famosa en Estados Unidos que escuché decir en una reunión de equipo que yo estuve participando con él, si vienen de Harvard, ni los entrevistas, no los quiero ver.
porque sé que ya vienen como medio encuadrados en un cierto modelo que no me sirve a mí en mi empresa, que está en crecimiento, que tiene un montón hay incertidumbre, hay cambios de roles constantes, eso no me sirve dejarlo. No me importa que sea O incluso en arte, en el mundo de la industria de la creatividad, que es quizás donde yo estoy más conocido, en el 2015 marcó un punto bien importante porque hubieron varios estudios demostrando que, y esto estamos hablando no solo de Latinoamérica, estamos hablando del mundo entero, o sea, que con excepción de unas 3 o 5 universidades en todo el mundo, si tú vas a una universidad por una carrera artística, sales menos creativo que cuando entraste. El punto de quiebre fue el 2015 y desde el 2015 cada año se va haciendo más jodido, más jodido, más jodido, porque te enseñan, cabal, como tú dices, esta caja, ¿verdad? Es como que sean creativos, pero utilicen estos lineamientos y luego todos salen diseñando la misma carajada, todos hacen películas en base a los mismos lineamientos y luego tienes un Casey Neistat que aprendió prácticamente de la calle, o sea, el tipo ni siquiera terminó el colegio porque dejó embarazada a su novia y él se volvió el top de la industria de video porque su formato era libre, su formato era único, y hasta Seth Godin habla de eso, ¿verdad? De que ahora, o sea, lo que nos mueve es lo único, lo que se conecta a nosotros, y que la universidad está jodiendo, especialmente en las industrias creativas, está jodiendo más de lo que está ayudando. Nunca había pensado esto, Rodrigo, pero te escucho y me disparaste una reflexión, porque yo venía pensando por otro lado, pero creo que me acabas de ayudar a cerrar una analogía que creo que era necesaria. Yo estoy pensando últimamente, me siento cada vez leo menos, por ejemplo. Cada vez leo menos. Cada vez y ya no leo casi, tipo, me detesto cuando abro Twitter, por ejemplo. Sí lo hago, ¿no? Pero cuando lo abro, no tanto por el hecho de, aparte de por lo que ya se sabe, ¿no? Lo que hoy ya es medio común, te distrae, te interrumpe, eso ya se entiende. Pero hoy me preocupa más el hecho de que todos, cuando uno está en el mundo mediático de los libros que, ojo, no es que cada vez, ya voy a corregirme, leo cada vez menos de negocios, por ejemplo. O leo cada vez menos ahora estoy leyendo cosas que nada que ver con eso. Porque creo que el foro de la red social hoy, que sea que uno elige estar, puede ser, como vos y yo, nos puede, no sé, claramente gravitamos a emprendedores, inversores, divulgadores, o sea, son cosas que seguramente vos y yo conoceremos un montón de nombres en común, por ejemplo, ¿no? Ahora, tal vez otra persona está muy metida en el mundo de, no sé, el movimiento feminista, por ejemplo, que claramente se apalancó mucho en las redes sociales, tal vez está muy metido en ese mundo. Creo que, de alguna manera, escuchándote me hace pensar, es como una universidad a la fuerza que nos estamos metiendo y nos están haciendo menos creativos o menos receptivos. A mí me preocupa que hay como un foro donde, bueno, todos se repiten y el más repiteado llega, qué sé yo, que yo tengo cada vez menos ideas originales mientras más escucho a los expertos. Por más que sean expertos de verdad, por más que hayan tenido éxitos de verdad, pero ellos no son expertos sobre lo que va a pasar en el futuro, son expertos en lo que pasó antes. Entonces, tengo esta sensación, al menos estoy apostando a esto, por equivocarme, tal vez la vida mañana me demostrará que estoy equivocado, pero mi sensación es que mientras menos lea, me gusta lo que dice Jeff Bezos. ¿Sí? Jeff Bezos me parece genial. Que dice, a él le preguntaron, ¿qué cree que va a pasar? ¿Cómo se va a preparar Amazon para los próximos 10 años? No sé, una entrevista que le hicieron una vez, ahora 4 o 5 años. Y le preguntaba, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué tecnología? Me dice, a mí no, Jeff Bezos, estoy parafraseando, lo estoy citando, pero él dice, a mí no me importa tanto qué es lo nuevo, a mí me importa qué es lo que no va a cambiar. ¿Sí? Porque si vos entendés qué es lo que no va a cambiar y entendés bien esos principios, el futuro no te va a sorprender tanto. Va a pasar algo, como son los gobiernos o lo que sea, cuando estás tratando la tecnología, ahora entiendo por qué, bla, bla. En cambio, si vos estás buscando siempre la última novedad, el último lanzamiento, el último startup, la última tecnología, todo, yo creo que en realidad es como que estás viviendo tan en el momento que no sabés qué va a pasar mañana porque cada momento para vos es nuevo. Mientras que la persona que ve tal vez la continuidad, los principios, las cosas importantes que son permanentes, está mejor preparada. Digo todo esto para decir que creo que hoy una gran parte, emprender es por definición, cito a Peter Thiel, por definición es ser contraria, o sea, ser contrario. Si vos emprendés como todos emprenden, no sos emprendedor de alguna manera, porque no estás buscando el secreto, no estás buscando la parte donde otros van a estar en desacuerdo con vos. Entonces, por ejemplo, yo creo que escuchándote estaba pensando,
Claro, tal vez hoy una buena manera de tener nuevas ideas es no ser parte del foro de las ideas de las redes sociales, por ejemplo. Porque tal vez ahí no están todos hablando de lo mismo. Yo cuando entro a Twitter no me sorprendo. No es que leo algo y digo, mirá vos, nunca había pensado esto, o mirá vos, menos mal que aprendí que leí este tweet. Termino diciendo, sí, más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo. Y eso no sé si no me, como la universidad, no sé si no No, me estoy no, encerrando tal vez. entiendo, porque incluso Tim Ferriss y Ryan Holiday, y como tú dices, ahorita me he puesto la meta solo por fila mía de leer los 100 libros más, digamos, más recomendados de emprendimiento, ¿verdad? Porque hay varios que ¿Mm? sé que son buenos y que tengo que leer y no he Seguro. leído todavía, ¿verdad? Y muchos deben ser clásicos. Sí, exacto. Claro. Entonces quiero terminarlos de leer, pero sí he estado gravitando a otros tipos de lectura, como en filosofía, bastante con los estoicos, que es algo que Tim Ferriss y Ryan Holiday han estado mencionando, que últimamente, incluso Jeff Bezos y todos están gravitando más a aprender, como tú dices, los principios que no cambian. O sea, porque de vuelta tienes la filosofía estoica, tienes todas las escrituras de Epictetus, de Séneca, de Marcos Aurelius, de Cato el Joven. Y estas lecciones están siendo implementadas por los mejores profesionales del mundo aún hasta la fecha, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay en esas lecciones va- que todavía están siendo, que todavía son útiles aquí, a pesar de que fueron inventadas o fueron pensadas hace 2000 años atrás? Lees el Kybalion, que fue, o sea, son principios de 4000 años atrás, desde la era de los egiptos, ¿verdad? Y todavía se aplican. Bueno, incluso Jordan Peterson creo que ha hecho un trabajo excelente. Sí. Yo no creo en religión, pero creo que si hubiera tenido a alguien como él explicándome la religión desde un inicio, eh, mi trayectoria como creyente hubiera sido muy distinta y le Claro. recomiendo a cualquier persona que vea los debates que él tuvo con Sam Harris, Uh-huh. que fueron 4 debates de 4 horas cada uno, topados de gente. Entonces estamos hablando de más de 5000 personas en un estadio escuchando un debate increíblemente elevado. Y, y la manera en cómo Jordan Peterson explica los conceptos de la Biblia incluso son bien prácticas, son cosas que puedes ver la utilización de estos principios aún hoy en día, ¿verdad? Y la manera en cómo él te explica es como que si esta gente no tenía la psicología, no tenía la ciencia que tenemos ahora, ellos tenían un mundo muy distinto como nosotros tenemos y mucho más brutal, ¿verdad? Y la manera en cómo ellos explicaban eso era a través de historias, de arquetipos y las lecciones y Claro. cómo ellos impartían ese. Entonces, en ese sentido sí Y creo. sí. No, y creo también que lo que permite es, estaba, digamos, escuchándote, pienso, ¿no? Escuchándote, pienso que hay dos campos de conocimiento que parecen ser una buena inversión durante toda la vida, que es entenderse uno mismo y entender a los demás, entender al ser humano, ¿no? Entender la Sí. sociedad. Creo que si uno trabaja fuerte en esos dos, apoyándose en filosofía, apoyándose en psicología también, hoy, por ejemplo, ¿sabes que estoy muy interesado hoy, Rodrigo? Hoy leo y escucho bastante de entender de dónde vienen las adicciones, por ejemplo. La gente que es adicta a algo. Me parece un tema, porque creo que somos muchos más de los que parece. Es como que el adicto parece que es el alcohólico que está en la calle y La todo. definición de adicto es cuando ya no tienes control sobre los deseos. Yo creo, bueno, bajo esa definición me animaría a decir que no debe ser no menos del 80% de las personas. Que pueden ser algunas más dañinas que otras, ¿no? Y no Sí, sé si no me quedo corto, ¿eh? No sé si no me quedo corto con el número, pero creo que es algo que estoy tratando de entender mucho. ¿Por qué? Porque creo que si uno entiende a las personas y uno se entiende a sí mismo, y ese es el segundo, tal vez es el más difícil, ¿no? Pero digo, si uno trabaja en esas dos, es cada vez menos cosas te pueden sorprender del mundo. Digamos, una nueva tecnología, supongamos que hay una nueva tecnología, algo que realmente sale, porque Internet pareciera como, cuando sale Internet, por ejemplo, se habla como si nunca había pasado nada y de repente en el 95 alguien vino y dijo, acá tenés alguna herramienta que nadie más conocía. No, había una evolución que empezaba desde DARPA y desde los 70, 60, no sé. Lo mismo con blockchain, o sea, que ahora se habla mucho. También, yo no digo, una cosa es ser el que la pegó en la especulación del Bitcoin, no, eso es otra cosa. Pero en lo que es la tecnología en sí y cómo va a cambiar a las personas, yo no soy un experto en la tecnología, pero
pero puedo imaginar cómo la gente lo usaría, o por qué la gente lo usaría, o por qué la gente no lo usaría, porque me paro en cuáles son las motivaciones de las personas, del ser humano, qué sesgos tiene, cosas así. Creo que esos son buenos trabajos para hacer y cosas que aprender, y no siempre sería, no todo eso es de los libros, obviamente. Mientras que tal vez lo más reciente que salió en el diario y lo más reciente que hicieron en Silicon Valley, eso, no sé si es tan relevante. Sí. Para ir cerrando, hay un concepto que hablamos en la entrevista que hicimos en Level Up, que es ser el primero. Y eso sí es algo Mm, que quería aprovechar esta entrevista para sacar esa lección a los latinos. Desde mi sí. punto de vista, desde mi experiencia, por ejemplo, cuando Payoneer inicialmente solo la podías obtener si tenías cuenta en Odes, que en ese tiempo, que ahora es Upwork, Fiverr, cosas así, sacabas freelancer.com, sacabas tu poco de dinero y luego podías pedir a través de ellos Payoneer. Cuando yo empecé emprendimiento, no había manera, era imposible sacar el dinero en línea y usarlo. Pero yo aún así me tiré, fue como que, bueno, voy a emprender, voy a hacer mi negocio, voy a sacar unas ventas en PayPal y ahí veo cómo rayos hago después para sacar este dinero de PayPal, ¿verdad? Y a los 3 meses de que empecé, Payoneer se liberó y todo quien podía aplicar a eso, podía obtenerlo. Y nomás vi eso, apliqué. Y me dieron la tarjeta. Logré vincular mi cuenta de banco de Payoneer a PayPal. Y empecé a Ujú. comunicar eso a varias gente. Ahí, mire, he visto que varias personas quieren sacar su dinero de PayPal, no pueden, lo empecé a comunicar. Nadie quería sacar Payoneer porque todos estaban, uy, no, te van a robar el dinero. La misma desconfianza que hablábamos al inicio, ¿verdad? Pasaron 2 años, la gente que me conocía esperó 2 años y cuando vieron 2 años después de que no me habían robado mi dinero y que lo seguía utilizando, ¿verdad? Empezó a querer sacar Payoneer, pero para ese momento, en esos 2 años, bastantes latinos, por desgracia, utilizaron ese método para vender drogas. PayPal terminó bloqueando Payoneer y toda la gente que sacaba una nueva cuenta con Payoneer ya no podía vincularla a PayPal. Yo hasta la fecha todavía tengo esa cuenta vinculada a PayPal porque fui de los primeros que lo hizo. Otra de las experiencias que tuve fue cuando registré FrameFake Studio en Estados Unidos. Un amigo comunicó eso, que Stripe había lanzado este programa llamado Atlas, ¿verdad? Que era para ayudar a gente de Latinoamérica a registrar empresas en Estados Unidos. El mismo día o sea, el primer día de lanzamiento, este amigo mío lo comunicó en un grupo de emprendimiento en el que estamos juntos. Yo apliqué. Y como no me Mm, contactaron, volví a aplicar. Y apliqué como 3 veces más. O sea, esperaba 2 semanas y volví a aplicar. Bueno, después dije, tal vez no me seleccionaron. Lo dejé pasar. Eso fue en un febrero 16 del 2010, del 2016. ¿Eh? En junio me estaban contactando que hasta en ese momento, que prácticamente solo estaban agarrando aplicaciones y que en ese momento estaban empezando a procesar las cosas, ¿verdad? Y que yo había sido uno de los primeritos que había aplicado a, a Atlas, entonces yo quedé en el grupo de test subject, o sea, en el grupo de prueba, ¿verdad? Y por ser del grupo de prueba, nos registraron en empresa en Estados Unidos de gratis. Entonces, cuando yo la empresa ni siquiera tuve que pagar los $500 que ellos estaban cobrando. Y claro. hubieron varios beneficios que salieron a través de eso, ¿verdad? Y así han habido un montón de oportunidades que nomás salen. Yo me tiro, y incluso becas que obtuve, una beca con Marifolio, toda la gente, no, que te van a timar, te van a robar el dinero y cosas así. Fue una de las mejores becas a las que pude haber aplicado. Me ayudó a entender muchísimo más la psicología y cómo entender a mis clientes. Y en tu caso pasó algo así, bueno, ha pasado varios casos similares también, ¿verdad? Y el más Sí. famoso fue que tú fuiste el primer argentino en sacar la residencia electrónica de Estonia. Entonces, y a pesar de todas estas veces, y a pesar de que yo he hablado sobre esta lección a varias gente, es como que la gente sigue viéndome cuando me tiro a algo con desconfianza, diciéndome que soy un estúpido, que me va a ir mal, y nunca me va mal. Nunca me va. No. Y lo interesante, Rodrigo, es que lo interesante, a ver, primero me alegra que hayas sacado este tema porque me alegra que antes de terminemos podamos hablar de esto, porque es en mi opinión, una de las mejores cosas que uno puede hacer, es ir antes de que todo esté listo. Es llegar temprano, ¿no? Cuando las cosas tal vez van a ser medio frustrantes, cuando tal vez las cosas, no sé, inclusive como decís recién,
te va a ir mal. Y cada tanto algo puede que salga mal, pero el hábito, la constancia, el experimento permanente que uno hace con cada vez que uno intenta y va primero, en general es netamente positivo. O sea, puede ser que alguna vez salga algo mal, por supuesto, uno está yendo antes que esté todo listo. Pero rara vez pasa, uno tiene que ser simplemente inteligente, tampoco vas a poner todos los huevos en la canasta de lo que ya estás experimentando. Y mientras uno tenga una postura experimental, cuando uno va primero, en general las recompensas son, pero muchísimo más grandes que los que te siguen, que las que reciben los que te siguen, ¿no? Y estaba pensando que en parte es porque todavía no hay reglas. O sea, las reglas surgen en base a una especie se ve un comportamiento de algo y decimos, ok, entonces tenemos que hacer estas reglas. Y ya las reglas empiezan a limitar cosas, ¿no? Cuando no hay reglas, es mucho más abundante tal vez lo que uno se puede llevar. Como también es más arriesgado lo que uno le puede pasar. Pero bueno, o sea, una cosa, yo no digo ser el primero, no sé quién será el primero que escaló el Everest, pero digo, ese claramente no había menos reglas, porque lo hizo antes que otros, los que vinieron después de él, se apalancaron en su experiencia, por supuesto, pero él también tiene más gloria. Creo yo que hay, de vuelta, es un beneficio que he sido el primero en un montón de cosas, pequeños obviamente, ¿no? Pero digo, el beneficio de ir antes de que todo esté listo, de apostar en personas, de apostar a personas, apostar tanto a gente como mentor mía, como apostar a personas que trabajaron para mí, cuando tal vez estaban a punto de explotar, no habían explotado todavía, fue una de las mejores decisiones que yo hice en mi vida también. Y creo que además lo que hace también, esto creo que es otra cosa que se subestima mucho, y el que tiene miedo no lo conoce, esto, lamentablemente, porque hay que vivirlo, te entrena a resolver problemas. Porque una cosa es muy fácil resolver un problema que ya todos resolvimos, que está bien claro, acá tenés un manual de cómo resolverlo. Pero cuando vos sos el primero, o el segundo, o estás yendo temprano algo, y tenés el hábito de, bueno, yo entiendo que estoy entrando en una situación donde no está todo definido, me va a tocar a mí definirlo, buscar todo, te hace más creativo, te prepara mejor, cuando las cosas salen mal no te golpea tanto. Yo he tenido experiencias hablando con primerizos emprendedores que están empezando y algo sale mal y entran en crisis. Como yo también tal vez hubiese entrado en su momento, pero cuando vos ya tenés suficientes experiencias y hiciste ver las cosas así medio en un estado caótico, tenés perspectiva. Sabés que pasaste por esto antes, sabés que, bueno, más o menos empezás a entender patrones sobre cómo organizar cuando algo es caótico, sobre cómo superar esa incertidumbre del principio de cualquier proceso. Entonces, a mí, y ser el primer ciudadano digital de Estonia en Argentina, todavía veo los frutos. Me ha hecho una red increíble de contactos en Argentina. Me ha hecho una red increíble en contactos en Estonia también, porque como vine temprano, me recibían funcionarios de gobierno, porque ellos, esta es la otra parte, cuando uno va primero, el otro lado que también está intentando, si yo soy el primero que compra un producto, yo soy el primero que va a un curso, soy el primero que hace, no sé, lo que sea, que es el ofrecimiento de otra persona, esa persona valora a ese valiente mucho más que el que viene 10.000 veces después, 10.000 lugares después. Entonces, hay como una especie de apreciación mutua de correr riesgo juntos, ¿no? Cuando los dos son primeros en algo, cuando los dos están intentando algo nuevo. Y suele haber también un agradecimiento y una recompensa diferente. Entonces, a mí en Estonia me trataron muy bien por ser uno de los primeros digitales. Y en Argentina escribieron muchos artículos sobre ti también. En Argentina se han escrito y se siguen escribiendo hace 3 semanas, un mes, no sé cuándo fue, hicieron una entrevista para un podcast de Oracle. Digo, yo, Carlos, que quiero aclarar, no es que sea Carlos es un vehículo de Estonia, conceptual, nada más. Yo no soy tan interesante, pero Estonia sí, pero me tocó a mí ser primero y por lo tanto estos espacios me suelen contactar. Pero también las charlas que uno puede tener, los espacios, y lo que uno puede aprender. Digamos, Estonia Experience, que le va muy bien, también le va bien porque arrancamos temprano, arrancamos antes. Y arrancamos antes porque se nos ocurrió antes, porque vimos cosas antes. Si hubiésemos esperado, no lo hubiésemos hecho. Así que si hay un consejo, y creo que como para cerrar el ciclo lo que venimos hablando, ¿no? Emprender a raíz es ser el primero. Tal vez no el primero en el universo, tal vez no siempre ser el primero en el mundo entero, pero tal vez sos el primero en tu familia, que piensa algo, vos sos el primero en tu grupo de amigos, que se anima a pensar algo diferente. Y creo que la razón por la que la gente no lo hace es porque creo que hay, digamos, porque tampoco quiero quedarme con esto de recomendar la acción, ¿no? Como decía antes, creo que hay que pensar en
qué pasa adentro. Y creo que yo lo que me preguntaría es, si te da miedo ser el primero, te da miedo ir antes de que todo esté listo, o te parece que está mal, ¿sí? Me preguntaría, ¿a qué le tenés miedo? ¿No? A que algo salga mal, y si algo sale mal, ¿qué sentís que dice de vos? Que algo salió mal, ¿qué sentís que te van a... es la sensación de que otros te van a juzgar, y por qué te molesta tanto que otros te juzguen? O sea, se vuelve muy filosófico, pero creo que de ahí arranca, ¿eh? Yo realmente creo que de ahí es el inicio del coraje de hacer cosas. No es por la acción. Yo no puedo empujar a alguien a un pozo que no están listos, a la pileta si no sabe nadar. Me parece que eso te aterroriza. Inclusive cuando la vida, lo interesante, Rodrigo, es cuando la vida te empuja a ser el primero, la gente en general aprende a nadar en el momento. Entonces, digo, si estas situaciones que nosotros elegimos a otros que tal vez tienen miedo, los forzásemos, también saldrían a flote. El tema es que como no los fuerzan, esperan, y como esperan, cada vez ganan menos. Así que es un lindo consejo para dejarles El último caso que sentí yo que sucedió esto para mí fue que de pronto salió esta plataforma TransferWise, la recomendaron en el mismo grupo de emprendimiento donde me uní a Atlas. Y yo en ese momento abrí la cuenta sin pensar mayor cosa. Fue como que, es bien interesante, tal vez algún día lo voy a utilizar. Abrí la cuenta, ya estuvo, ¿verdad? De pronto fue mejorando la plataforma y prácticamente para los que no saben, TransferWise te deja crear cuentas de banco en varios países en cuestión de 5 minutos o menos, ¿verdad? O sea, prácticamente dices, oye, tengo un cliente de Islandia o de Londres o de Suecia, lo que sea, ¿verdad? Y uno crea la cuenta de banco en cuestión de 5 minutos, uno le puede dar esos datos de esa cuenta de banco a esta persona para que haga un depósito directo y tú recibes el dinero y prácticamente es la plataforma que genera menos costos cuando se trata de traducir una moneda a la otra, ¿verdad? Porque siempre que hay un intercambio de monedas, hay un costo algo elevado de hacerlo. TransferWise es la plataforma más barata en todo el mundo con respecto a hacer esos costos. Y bueno, me registré incluso antes de que supiera cómo la iba a utilizar yo, muchísimo antes de registrar la empresa en Estados Unidos. Cuando registré la empresa en Estados Unidos pude registrarla ahí en TransferWise y ahora tengo la tarjeta de débito con ellos porque lanzaron la tarjeta de débito y gracias a la experiencia que tuve en Europa pude sacarla. La puedo mostrar, pero sí. Entonces, esa... Y luego vino una amiga que abrió una empresa en Estados Unidos igual tiempo después, con la misma plataforma y yo, y cuando ella quiso sacar y cuando ella quiso sacar la cuenta de TransferWise le estaban pidiendo ya un Social Security Number de Estados Unidos, porque quería registrar. Entonces, y eso es algo que a mí no me lo pidieron, y de pronto cuando ella fue, hey, miren, conozco a esta persona, y dijeron, no, es que ya cambiamos las reglas, ¿verdad? Entonces, fue como que, me sentí increíblemente afortunado porque ahora, de vuelta, puedo tener clientes de varios países y puedo obtener sus pagos increíblemente fáciles de maneras increíblemente fáciles y que incluso he implementado en mi automatización de proyectos, porque cuando está el to-do list en Basecamp, o sea, digamos, primero chequea las instrucciones de cómo utilizamos esta plataforma, segundo paga tu recibo y ahí está el cómo pagar el recibo digital que yo les he enviado, pero si ellos quieren pagar por cuentas directas, ahí están las cuentas de que se van a pagar para Alemania, se van a pagar en UK, se van a pagar en Escandinavia. Es una gran empresa y es uno de los unicornios de Estonia, ¿no? Es una de los estandartes de Estonia. Y conozco mucha gente que trabaja en TransferWise y son una empresa fantástica, tienen una gran cultura de trabajo y va a ir muy bien. Entonces, sí, o sea, creo que uno de los mensajes importantes que pudiéramos terminar con esta entrevista es, si eres un latino que encuentra seguridad en la burocracia y tiene miedo con las cosas en línea, quítate el miedo. Y hay que probar de que empezar, al menos experimentar de una manera experimentar de una manera que estés cómodo, pero experimentar, porque si no experimentas nada, es muy difícil que pase algo nuevo. Bueno, si la gente quiere encontrarte, Carlos, ¿cuál sería la mejor manera de hacerlo? La mejor manera, pues, digamos, en las redes sociales me encuentran con mi nombre y apellido muy fácil, Carlos Miseli, en Facebook, LinkedIn, Twitter, etc. No tengo Instagram, pero, y si no, mi página web, que está mi mail y todo eso, es carlosmiseli.com. Así que con que sepan mi nombre y apellido, va a ser fácil. Buenísimo. Igual vamos a poner los links aquí abajo de la entrevista. Bueno, esta ha sido la última entrevista de Emprende. Espero que les haya gustado y si les gustó, denle click like en el video abajo y suscríbanse al canal.
O si nos están escuchando desde el podcast, suscríbanse al podcast, síganos para que sean avisados con los nuevos episodios. Hasta la próxima. Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo.